Ahora nos toca hablar sobre la metodología en acción, el mejoramiento incesante. ¿Cuál es este concepto que nos recomienda? Eh, el mejoramiento incesante queda abierto en esa expresión y no nos dice ese mejoramiento tiene 1 año, 2 años de duración de los productos. Ustedes son testigos de que, bueno, vamos a decir, en un automóvil, cada modelo que viene cada año trae una bondad diferente que supera el producto anterior del año anterior. Ustedes están viendo en los celulares que cada versión nueva que llega de la misma serie del celular trae otras bondades, otras características que superan lo que fue planteado en el modelo anterior. Vienen refrigeradoras que cada año traen también pues características superiores al modelo anterior. ¿Y eso por qué está sucediendo? Porque se tiene este concepto del mejoramiento incesante. Todos los que producen bienes o servicios tienen que estar permanentemente pensando cómo supero las características del producto o el servicio que he tenido este año. ¿Qué más puedo hacer para agregarle nuevas cualidades a mi producto o mi servicio? Y esta forma de ver las cosas que inculcaba Deming también fue percibida por los europeos, el mundo occidental. Cuando descubrieron a Deming, y él ya pues colaboró con el mundo occidental para apoyar en la gestión de las organizaciones del mundo occidental. Y era famoso y de vez en cuando lo entrevistaban en la televisión, y en una de esas entrevistas le preguntan al señor Deming, el señor Deming le dicen, y ahora que nosotros aquí en el mundo occidental hemos comenzado a seguir sus recomendaciones, ¿cuándo piensa usted que lo vamos a alcanzar a los japoneses? Le hacen esa pregunta en la década del 80 y él le responde diciendo, ¿y ustedes piensan que ellos se van a dejar alcanzar? Porque era consciente que ya en la mentalidad de los japoneses esto ha calado en la profundidad, en su conciencia, de que nunca deben sentirse conformes con el producto hecho en determinado momento. Todo es perfectible, todo es mejorable y tienen que ir permanentemente con la idea de ir mejorando constantemente los productos. Es así como ahora nosotros día a día vemos que cada televisor que llega a nuestra vista, compremos o no compremos el televisor, cada modelo, cada año trae una versión nueva. Y nos sorprendemos de las características que tiene, las bondades que tiene en un determinado momento. Y van a pasar 10 años, 20 años, y esos productos van a seguir mejorando cada vez en sus características. Nunca ha llegado el producto final. Ustedes que son jóvenes van a seguir viendo en el horizonte de su vida el mejoramiento de todos los productos que tenemos en la actualidad. Y cada vez van a obtener nuevas bondades, mejores soluciones, mejores materiales, ¿no? Precios más económicos también, porque a medida que avanza esto, va, como se llama, simplificándose la producción y van habiendo accesos a esos productos mejorados cada vez más. El tema del mejoramiento incesante, también he tenido oportunidad de comprobarlo porque yo en la década del 90 estuve allá en el Japón y bueno, pues tenía una beca para estudiar ingeniería de edificaciones y
Una primera etapa era darnos unos cursos teóricos y posteriormente hacer visitas a entidades estatales y después a entidades privadas. Y en esa capacitación nos invitan a ir pues a la ciudad científica del Japón. Hay la ciudad de Tsukuba, que es la ciudad científica donde están todos los investigadores que están financiados por el gobierno. Ahí hay investigación en medicina, en aeroespacial, en agricultura, en ingeniería, en mecánica. Es toda una ciudad de centros de investigación. Y como yo iba por el tema de la ingeniería civil, de edificaciones, nos llevaron pues a los centros de investigación relacionados con nuestra actividad de la ingeniería civil. Y bueno, fue sorprendente ver pues esos laboratorios que ellos tienen de prueba contra el fuego de los materiales, donde ensayan pues, ¿no? Cómo es atacado por el fuego cada uno de los elementos de la construcción. Había laboratorios de túneles de viento donde se ensayan los puentes, se diseñan los puentes bajo una forma determinada y se pone en un túnel de viento que simula la intensidad del viento para ver qué efecto tiene en esas formas que han sido diseñadas los puentes. Entonces, en función de esa observación, van después a actuar en el refuerzo, en las características que va a tener el puente para que resista intensidades de viento, de esos elementos esbeltos que son los puentes, ¿no? Ellos hacen ese nivel de simulación allá en sus laboratorios. Nosotros no tenemos esa oportunidad, nuestros países no tienen esa facilidad de tener ese tipo de laboratorios de ensayo. Nos llevaron a otro laboratorio, vamos a decir, en algo parecido a lo que tenemos en SISMID, donde simulamos un poco los movimientos sísmicos, y ahí había un laboratorio de licuefacción. Tenían una mesa o un depósito grande de arena, donde encima de esa arena construían prototipos de edificios y le inyectaban una cierta intensidad de sismos a ese depósito. Y se veía cómo es que el edificio resulta afectado por ese fenómeno de licuefacción que se llama cuando construimos encima de arenas. Ahí el Estado hace esa inversión y fomenta que las universidades o los institutos de investigación vayan resolviendo problemas concretos de la ingeniería y de los diferentes sectores y líneas que hay de interés en investigar. Fue asombroso, ¿no? Ver todos esos laboratorios que con mucha facilidad se estaban ya desarrollando en esa época ya. Estos señores buscan siempre en todas sus actividades, en todos sus procesos, en todos sus diseños, siempre ir pensando en cómo pueden ir mejorando la versión anterior, ¿no? Y bueno, pues contentos de haber tenido la oportunidad de visitar esos laboratorios relacionados con la ingeniería civil en esa ciudad científica de Tsukuba. Retornamos a Tokio, donde era nuestra base de capacitación, y en otra oportunidad nos invitan a nosotros a una empresa privada. Nos invitan a una empresa privada donde tuvimos la oportunidad, después de recibir su exposición en sus oficinas, en algunas de ellas nos llevaban a sus obras y después nos invitan a pasar a sus centros de investigación. Una empresa privada, así como cualquier empresa constructora nacional que tenemos, allá esas empresas privadas tenían su centro de investigación. Sorpresa para nosotros, no solamente el gobierno tenía su centro de investigación.
sino también las empresas privadas tenían su centro de investigación. Bueno, pues vamos, nosotros encantados de que nos inviten a participar también de su centro de investigación. Y al visitarlos, nos dimos con una sorpresa mayor, que los centros de investigación de esas empresas privadas eran más modernas y mejor instaladas que la que tiene el gobierno. ¿No? ¿Cómo una empresa privada tenía esa capacidad de ir desarrollando investigación? Y tenían sus túneles del viento mucho más modernos, más instalados, tenían sus centros de investigación del sonido que también estaban estudiando, y así cada uno de los laboratorios que tenía el Estado lo tenía una empresa privada que hacía investigación por su iniciativa propia, en busca de mejorar sus productos cada vez. Y bueno, pues era sorprendente cómo es que hay inversión e investigación en la actividad privada. Y eso tiene relación con ese otro tema de perspectiva empresarial de largo plazo. Yo les pregunté, pues, asombrado de los laboratorios que ellos tienen, ¿cómo es que ustedes toman la decisión de invertir en investigación? Y los señores me responden y me dicen, lo que pasa, ingeniero, es que en este medio que vivimos nosotros, si no hacemos investigación en nuestras empresas, lo van a hacer nuestros competidores. Y ellos van a avanzar más. Y si nosotros nos rezagamos, vamos a salir del mercado. Vamos a salir de este negocio y no vamos a poder supervivir en esta competencia. Así que nosotros invertimos parte de nuestras utilidades en investigación, buscando cada vez ir mejorando nuestros productos. Y por eso es que invertimos, ¿no? Invertimos ¿cómo se llama? Para buscar el mejoramiento incesante de los productos y servicios que producimos. Fíjense, ve, eso es así. Ellos tienen introducido esa mentalidad del mejoramiento incesante. Muy bien, vamos a seguir hablando de ese tema de la perspectiva empresarial de largo plazo seguidamente. Por ahora nos vamos a ocupar, pues, de las herramientas que son los métodos estadísticos. Las herramientas para aplicar esta filosofía de Deming son los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos que Deming había aprendido en su laboratorio de materiales en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, y los métodos estadísticos que utilizó en las fábricas de armamentos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Él había adquirido un conocimiento del manejo de estas herramientas, y esas son las herramientas que fue a enseñar al Japón, en la industria, en las entidades del Estado. Difundió esos conocimientos de las herramientas estadísticas para evaluar los procesos de la producción. Y bueno, yo cuando llegué allá, en esa década del 90, ya comencé a conocer a Deming y dije yo, bueno, pues si Deming les enseñó las herramientas estadísticas en la década del 50 a los japoneses, ahora que estamos en la década del 90, seguramente que vamos a tener nuevas herramientas que estén utilizando ya aquí en este país. Y bueno, tuvimos ocasión de recibir capacitación y acceder a los laboratorios, a la bibliografía que tenían. Y en realidad estamos en la década del 90
Y estas 7 herramientas estadísticas que Deming enseñaba en el 50 seguían vigentes en la década del 90. Y siguen vigentes en la década del 2020 también. Estas son herramientas estadísticas sencillas, de fácil comprensión, que no necesariamente tiene que desarrollarlo alguien que ha llegado a la universidad. Lo podría hacer alguien de la secundaria si ha tenido una capacitación adecuada para conocer estas herramientas estadísticas. Estas herramientas estadísticas se capacita a todos los que participan en un proceso de producción en una fábrica. No es que se espera que venga un ingeniero para que plantee estas herramientas y la procese él. Casi todos los que están en estos círculos de calidad, de la producción, de todas las fábricas o de las entidades, deben saber manejar estas herramientas, como son pues, el diagrama de causa y efecto, el diagrama de flujo, el diagrama de Pareto, los gráficos de línea de tendencias, los histogramas, los gráficos de control, los diagramas de dispersión. Esto lo recomendó él, bueno, lo encontró válido en la industria bélica que él participó y fue a divulgarlo allá. Y estando allá en el Japón, todas las entidades, las empresas, asimilaron estos conceptos de 7 herramientas estadísticas que permiten entender los procesos, primero entender los procesos que ocurren en la producción, tener la capacidad de analizarlos y después mejorar los procesos en base a los datos que esas herramientas nos permiten representar. En base a esos datos que paulatinamente hemos tenido ocasión de recopilar, sabiendo qué información necesitamos para hacer estos reportes de estas 7 herramientas. Y hay procesos que no necesitan que se apliquen las 7, pueden aplicarse 4, pueden aplicarse 2. Va a depender de la característica de los procesos y de la abundancia de datos para aplicar todas estas 7 herramientas o algunas de ellas para buscar y conocer el proceso y poder mejorar el proceso. Ustedes han llevado cursos de estadística en la facultad, ¿no? Pero tiene a veces otros fines teóricos, esos cursos de estadística, pero aquí lo que estamos recomendando es manejar estas 7 herramientas básicas que nos es importante para nosotros. Y bien, todas estas herramientas están en todos los textos que yo me preocupé en obtener allá de la gestión de la calidad. Para mejorar la calidad de los procesos, tenemos que utilizar las herramientas estadísticas. Y en los textos que allá se compraba, que estaban en versión de inglés para el exterior, todas estas herramientas participaban en los ejemplos de aplicación que los textos nos mostraban. Así que no había nuevas herramientas que eran necesarias para aplicar esta metodología. ¿No? Muy bien. Así que nosotros vamos a darles después un ejemplo de cómo es que estas herramientas también son factibles de aplicar en nuestros procesos constructivos de las obras. Esa es nuestra tarea, llevar todos estos conocimientos, estos principios al campo donde nosotros trabajamos. Y bueno, esto lo vamos a retomar después, los métodos estadísticos. Y entonces vamos a pasar al siguiente principio de la visión integradora, y que nos habla de que tenemos que ocuparnos del proceso ampliado. Cliente, proveedor.
Hemos visto en la primera parte de esta filosofía que nos hemos preocupado mucho por los clientes, ¿no? De buscar que estén satisfechos tanto los clientes externos como los clientes internos. Pero acá Demi les decía, sí señor, debe haber esa preocupación del cliente final que usa nuestros productos. Pero para que ese cliente final logre su satisfacción, ustedes tienen que tener el cuidado de tener un buen trato con los subcontratistas y los proveedores que le abastecen para que usted pueda hacer el producto que le va a entregar al cliente. Entonces, nosotros como producción utilizamos insumos, utilizamos subcontratos de partes especializadas que no lo asumimos nosotros cuando producimos una obra. Entonces nos dice, señor, para que usted quede bien con el cliente final, tenga una relación de largo plazo amigable con sus subcontratistas, sus proveedores. Facilítele a ustedes que ellos también tengan esfuerzo en la calidad del producto y sean productivos también. Tenga la mejor relación y usted relaciónese con los proveedores, los subcontratistas que garanticen la calidad de sus insumos y sus subproductos antes que en el precio, ¿no? La preocupación debe ser que tengamos la garantía de que nos van a entregar un insumo adecuado para que nosotros lo transformemos o lo montemos en el proceso constructivo y ese producto de alta calidad que nos hemos asegurado que tienen insumos de calidad pueda salir al mercado que pueda satisfacer al cliente externo. Entonces, pues, la recomendación es que para que cumpla con el cliente externo, usted tiene que tener un buen proveedor y tiene que garantizarle a ese proveedor la calidad del producto que usted va a confeccionar para que tenga un resultado óptimo. Así que también les hizo reflexionar eso, ¿no? No se preocupen solamente por cliente externo o interno, que es parte del objetivo de esta metodología, sino tengan la mejor relación con sus abastecedores. Por ejemplo, ustedes saben que la Toyota es una fábrica pues, de autos de alta calidad, pero la Toyota hace las piezas principales, hace los productos principales de los autos. Pero las perillas, las cosas pequeñas de lo que hay en un automóvil, los subcontrata. Tienen sus proveedores, pequeños proveedores que le abastecen. Bueno, diremos pequeños proveedores porque hacen pequeñas piezas y seguramente que le abastecen un montón de los productos pequeños que tiene el auto, ¿no? Una gran cantidad de productos pequeños para esas enormes fábricas de autos que hay en la Toyota. Y ellos se preocupan de facilitar el financiamiento para que sus proveedores se compren equipos, les facilitan capacitación sobre estos temas de productividad, de calidad, para que ellos también sean productivos, tengan utilidades adecuadas, sean competitivos ellos también. Y entonces de esa manera la Toyota se asegura que cada piecita que venga forme parte de ese gran producto de la alta calidad que ellos tienen y que van a entregar al cliente final, ¿no? Al respecto también le contaré una experiencia que tenía cuando, no sé si ya les he hecho mención, que en la década del 80 se formó el CISMID. El CISMID fue un centro de investigación que a partir del año 86 aproximadamente se edificó y se montó. Y bueno, como yo era profesor de construcción, fui a colaborar en la tarea de ser coordinador de estudios y proyectos de ese centro de investigación. Ya que los demás profesores, principalmente de estructuras, de geotecnia, iban allá por el tema pues de sismología, de geotecnia, de desastres, que era la especialidad de ellos.
yo pertenecía al departamento de construcción, y en el departamento de construcción teníamos esa preocupación del tema de hacer que la construcción que estaba financiada y era asumida por el gobierno peruano, toda la infraestructura lo financió el gobierno peruano y la parte del equipamiento lo financió el gobierno japonés, salgan mejor las cosas en la etapa de la construcción, ¿no? Yo estuve ahí, la universidad lo hizo con su oficina de infraestructura que existía y yo colaboraba en la coordinación de estudios y proyectos. Y en esa oportunidad, como era pues una de las pocas edificaciones que estaba todo en ese sector sur de nuestra universidad, era un campo abierto. Y nosotros éramos la única edificación. Y bueno, nuestro proyecto no contemplaba un cerco de seguridad de la zona donde estaba el CINMID. Entonces, pues la misión japonesa que se instaló en esa etapa también en los primeros edificios de nuestro centro de investigación, dijo: yo voy a asumir el cerramiento de estructuras metálicas para confinar un poco nuestra área que estamos teniendo en nuestros laboratorios. Y el jefe de la misión me encarga a mí, me dice: Wilfredo, nosotros vamos a aportar con el cerramiento de estructuras metálicas de nuestro terreno, así que busca un proveedor que pueda hacer ese trabajo. Bueno, yo traté de indagar entre diferentes personas que hacían esos tipos de encargos y después de seleccionar entre ellos, le presenté al que había considerado que era el más idóneo para hacer la tarea. Y bueno, cuando ellos se entrevistan, el jefe de la misión le dice: señor Pérez, no recuerdo cuál era el nombre, y le pregunta: para iniciar su trabajo, ¿cuánto de adelanto necesita? Y el proveedor le dice: pues, señor, le dice, aquí nosotros acostumbramos a recibir el 50% del adelanto para comprar los materiales. Y en función del avance de mi trabajo, me va pagando lo que es el resto de lo que yo le he cotizado. Y un poco ese es el esquema, ¿no? Así es también el contrato de las puertas de carpintería, ¿no? Aproximadamente 40% es el costo del material y eso se tiene que adquirir y después se le va pagando al proveedor a medida que va entregando las partes que está comprometido a hacer, cuando ya confecciona lo que le corresponde. Y eso es lo usual en nuestro medio, ¿no? Y cuando el jefe de la misión le dice: oiga, señor Pérez, pero si usted gusta, yo le puedo entregar el 70 o el 80%. Le ofrecía un 80% de adelanto. Una cosa extraña para nuestro medio, porque nosotros tenemos ese estilo de quizás máximo en estos casos ofrecerle un 50%. Porque tenemos el temor de que si le damos mucho adelanto, este señor se va a cambiar de casa y después ya no lo vamos a ver. Tenemos un poco de desconfianza de nuestra gente acá en nuestro medio. Pero allá no, con la idiosincrasia, con la confianza que ellos tienen y la responsabilidad de los proveedores, simplemente le ofrecía el 80% del adelanto. Y creo que finalmente no le dio nada más que el 60% y después en función del adelanto, bueno, yo tuve que intervenir y decir: bueno, señor, aquí las cosas tienen otras reglas de juego, y preocupado porque no vaya a ser que este proveedor nos haga quedar mal. Le dije: hay que darle pues solamente 60. En esa época de los 80 y de la década del 80, yo todavía no conocía a Deming y no conocía esta filosofía. Por eso es que no llegaba a comprender algunas actitudes o algunas posturas de los japoneses. Y bueno, así sucedió ese tema del proveedor de nuestra obra, que recibía un trato especial de
de estos japoneses, y yo no lo comprendí en ese momento. También si estamos hablando ya de este tema del equipo de la misión japonesa, de los especialistas que vinieron para colaborar en el montaje de este instituto de investigación, había un arquitecto que hace a la vez de ingeniero allá en el Japón, que vino para tratar de vigilar la construcción del muro de reacción. Esa plataforma de ensayo y el muro de reacción que hay en el laboratorio de estructuras del CISMID, si ustedes han tenido ocasión de ir, sí lo financió el gobierno del Japón, ¿no? Porque sabía que era un elemento especial que nosotros no lo habíamos hecho nunca todavía en el país, y creo que en Latinoamérica nadie había hecho un muro de reacción para ensayos sísmicos. Entonces ellos financiaron, contrataron una empresa privada para que lo ejecute y mandaron un experto para vigilar la construcción. Y bueno, él llegó acá al país y interactuamos mucho con él porque él era el representante de parte de ellos para la construcción. Y yo en realidad había un procedimiento que yo no llegaba a entender qué hacía este señor. Usualmente nosotros, y bueno, quizás antes, la jornada de trabajo de construcción era 7:30, 5 de la tarde, y a partir de ahí pues se va la gente de campo y se va también la gente del staff de la oficina que está dirigiendo la obra. Y bueno, en esa ocasión eso ocurría, pues no. La gente que estaba en el CISMID trabajaba en la entidad pública y golpe de 4 o 5 de la tarde se retiraba. Y yo que estaba relacionado con la construcción, por supuesto, también a esa hora me retiraba. Pero este experto japonés siempre se quedaba en la oficina, siempre se quedaba ahí al lado de la obra. Y se quedaba 1 hora y no sé qué tiempo más se quedaba. Y todos pues salíamos, había terminado la jornada de trabajo. Y yo no entendía que para qué se quedaba él. Y resulta que se quedaba para levantar data e información estadística de los procesos constructivos que se estaban haciendo en el día. Él tenía la costumbre de levantar esa información estadística de lo que se hacía diariamente. Y reportaba el progreso diario de las cosas e identificaba las ocurrencias que había en el día. Y yo, bueno, no le iba a preguntar por qué te quedas ni qué haces cuando te quedas. Así que me quedó la curiosidad de que esa era pues la actitud que él tenía en esa oportunidad. Y cuando ya me enteré de esta filosofía de Deming, entendí pues que efectivamente él estaba recopilando datos y evaluando esos datos después de la jornada de trabajo, ¿no? Fíjese, ve cómo todas estas cosas, estos principios que son genéricos para una planta de autos, para una fábrica de medicina, para una fábrica de televisores, puede ser aplicable también para nuestra industria de la construcción, para nuestros trabajos en que estamos relacionados como ingenieros civiles. Ahora vamos a ver este principio de la perspectiva empresarial, la visión de largo plazo. Este ha sido el talón de Aquiles de la gerencia en el mundo occidental. ¿Y quién era el líder de la gerencia de la administración en el mundo occidental? Harvard. Harvard era el líder de los que preparaban gerentes que administraban grandes y pequeñas corporaciones en el mundo occidental. Y nosotros aquí en el Perú, los países en vías de desarrollo latinoamericanos, seguíamos lo que ellos nos daban las pautas.
el conocimiento de la gestión, de la administración, lo impartían ellos y nosotros lo replicábamos en nuestros medios. Y una de las primeras escuelas de administración que surgió acá en el país y que era la única que estaba vigente era ESAN. Ella formaba gerentes, magísteres en administración. Los demás todos éramos ingenieros, todos de una u otra especialidad, de nacionales y privadas, salíamos como ingenieros en esa época en nuestro medio. Y había algunas escuelas de maestría, de ciencias, básicamente en cada una de las especialidades, pero pocas todavía en esa época en nuestro medio. Pero ellos eran los que daban la enseñanza en la administración. Y muchos que se embarcaban en esta línea de negocios hacían una inversión grande porque esta escuela costaba bastante dinero inscribirse y ser magíster en administración en ESAN. Y cuando salían ellos, salían con la idea de salir a trabajar a una empresa, a una corporación, por 2 o 3 años, hacerla rentable y participar de las utilidades de ese beneficio que habían ellos encontrado y después pasarse a otra empresa. Y así caminar de empresa en empresa durante toda su vida profesional. Y esa es la idea que impartía Harvard a sus administradores, a sus gerentes en Norteamérica. Ese criterio había sido transmitido a nuestra escuela de negocio de ESAN acá en el país. Y así se irradiaba el conocimiento en el mundo. Y ese fue el talón de Aquiles de la administración del mundo occidental, que casi fracasa con la invasión de los productos japoneses que eran competitivos en los negocios y casi hacen fracasar la industria del automóvil en el mundo occidental. Porque tenía ese tipo de gerentes que estaban preparados para entrar a una corporación, a una industria durante 3 o 5 años, hacerla rentable en ese periodo, sacar utilidades y beneficiarse ellos como premio de esas utilidades y irse después a otra y hacerla pues operativa, rentable y quizás ingresar a otra institución más grande, a otra empresa más grande, y eso era lo que impartía la administración del mundo occidental. Y decimos que es su talón de Aquiles porque gerentes que administran un complejo, una empresa, que saben que van a estar 2 o 3 años, no invierten en investigación. Lo que ellos están buscando es rentabilidad y beneficio. Tienen una visión de mediano plazo. Y la investigación no rinde frutos en el mediano y en el corto plazo. La investigación se hace para el largo plazo, para solucionar problemas futuros. Allá en el Japón se hace investigación para resolver los problemas de 30 años adelante, no para resolver un problema del momento ni lo que va a venir el próximo año. La investigación tiene una visión así de largo plazo, no para resolver problemas del momento. Fíjese, ve, cuando nosotros visitábamos esos rascacielos, esas mega construcciones que nos invitaban las empresas privadas allá, nos manifestaron que estaban haciendo investigación. Bueno, en ese momento de la década del 90, nosotros íbamos a sus obras y encontrábamos pequeños robots que hacían algunas tareas que en nuestras construcciones lo hacen las personas. Estaban robotizando algunas tareas de la construcción. Así, bueno, qué interesante, le digo, ¿no? Pequeños robotitos que hacían pequeñas tareas.
y nos explican que estaban invirtiendo, o estaban ya utilizando esos pequeños robots para participar en la construcción, porque habían previsto que después de 30 años, más o menos el 2020, no iba a haber japoneses que quieran ser obreros de construcción civil. El avance educativo de su pueblo y el desarrollo económico de su país iba a ser tal que ya no iba a haber japoneses que quieran ser carpinteros, mayoriqueros, electricistas. Su confort, su nivel de educación se iba a elevar en 30 años. Y que ante la ausencia de esas personas que hagan las tareas del proceso constructivo, estaban creando robots para hacer las tareas que reemplacen a esos futuros puestos de trabajo que no iban a poder ser hechos por personas. Entonces yo les digo, bueno, sí, pues tienen esa preocupación y si ustedes tienen limitaciones, ¿por qué no han pensado ustedes en contratar la mano de obra de estos países del tercer mundo, que tenemos un montón de gente y con necesidad de tener oportunidades de trabajo? Me dicen, sí señor, eso también lo hemos analizado nosotros, eso lo hemos estudiado nosotros, pero hemos llegado a entender que en la construcción no podemos aceptar emigrantes que no dominen nuestro idioma, que no lean nuestras instrucciones, porque tenemos un alto concepto de seguridad en las obras y no podemos tener accidentes en nuestras obras, porque el Señor no escuchó el mensaje hablado o no pudo leer esos kanji, esos símbolos que tiene su lenguaje. Porque si tuviéramos nosotros accidentes, nos van a retirar la licencia de poder operar en la construcción. Y por eso hemos pensado de que un emigrante no puede asimilarse a la industria de la construcción. Ellos vienen, o a veces los convocamos, como fueron mucha gente en Niceis en la década del 80, del 90, por allá, retornaron a su pueblo y van para hacer labores manuales en fábricas establecidas, en puestos de trabajo definidos, para hacer labores concretas y no subir a los pisos de los edificios, no andar por los puentes que tenemos que construir o no andar en los hangares de los aviones que se hacían en los aeropuertos. Ahí se necesita otro tipo de gente. Ellos no podrían estar en esos puestos de trabajo de riesgo. Y eso es lo que nos explicaba. Por eso es que no podemos nosotros contratar inmigrantes para la construcción. Y bueno, ese tema en realidad también lo pude comprobar cuando tuve la ocasión de conversar con un egresado de nuestra facultad que había ido ya al Japón unos años antes. Este muchacho, después de terminar su carrera, se fue un año becado por el CINMIN para hacer un curso de capacitación para retornar al laboratorio de estructuras a trabajar. Y ese año, pues, recibía instrucciones en inglés. La capacitación en inglés y volvía por acá. Pero estando ese año ya aprendiendo inglés y compartiendo ya en ese país, logró que lo admitan en una universidad para la maestría. Pero tenía que hacer la maestría ya en japonés. No había una maestría en inglés allá en Japón. Entonces él, previo a ser admitido en esa maestría de la Universidad Japonesa, tuvo que aprender el idioma necesario para poder educarse. Y bueno, pues no le tocó más que la tarea de aprender.
Y así pudo continuar con el estudio un par de años en su maestría. Y bueno, se supone que entendió el idioma para la finalidad de su educación. Y después de terminar su, ¿cómo se llama?, su educación, postuló para un trabajo a ella y encontró cabida y se puso a trabajar en una empresa de diseño estructural, porque él estaba estudiando estructuras. Y bueno, comenzó a trabajar y bueno, conoció una pareja japonesa y se casó con una pareja japonesa. Y aparentemente estaba ya trabajando un par de años cuando yo llegué de becario allá. Entonces él enterado de que llegaba como becario, me localizó, me invitó a su casa, a diversas reuniones, porque él ya conocía la ciudad. Y bueno, dentro de toda esa oportunidad que tuvimos de compartir, le pedí, pues, no, de que me lleve al centro a una librería, porque yo tenía interés de conseguir libros de la versión japonesa para traernos acá al país, ¿no? Para traernos al país. Y bueno, me dice, Wilfredo, sí, vamos, me dice, vamos un día al centro de Tokio y te voy a llevar a una librería. Bueno, pues llegó el día, nos fuimos a la librería, entonces él conocía dónde era, yo no podía ubicarme, desplazarme, y yo iba con la garantía de que él me iba a guiar y me iba a recomendar qué textos había, no en inglés o en castellano que se pudiera conseguir en la librería. Bueno, llegamos a la librería, él me dice, mira, ve, aquí hay textos de diferentes especialidades, nos vamos a ir a la zona de lo que es ingeniería, y de lo que es ingeniería vamos a buscar lo que está relacionado con ingeniería civil. Ah, muy bien, pues ya vamos, me guía, vamos hasta el punto que nos presentaba de interés, y bueno, me dice, ya aquí está la parte de ingeniería, por acá estructuras, hidráulica, y por aquí está construcción. Allá, pues le digo, más bien vamos por ahí, a ver, tú escoge qué cosas. Cuando yo también intenté ver los que estaban en inglés y él comenzó a agarrar los libros que estaban en japonés. Yo tenía la idea de que aunque sea en japonés debía traer Roy para tratar de ver cómo traducíamos esos temas del japonés. Y él pues va, entra a la librería, escoge los libros y agarra un libro. Y bueno, si sabe que es de construcción, el título lo pude leer en esos kanji que ellos tienen representación de su lenguaje, y comienza a abrir el texto, a ver el interior del texto, y yo noto que comienza a tener una preocupación. No pasa las hojas y ve las hojas, y no podía leer el texto. Sus conocimientos no le daban para leer otro tema diferente a su especialidad. Fíjese, él había estudiado en japonés, había aprendido ya la parte de estructuras en japonés. Había ido al trabajo y había aplicado su actividad profesional de estructuras en japonés. Pero cuando se entraba a otro campo, que era pues construcción, ya no tenía capacidad de lectura. No tenía capacidad de lectura, ya no podía leer. Y fíjese, ve una persona que había tenido todo ese recorrido. Así de duro es el idioma, y ellos eran conscientes de lo que es el idioma. Nos invitaron a otra empresa constructora y ahí trabajaba una chica de ingeniería sanitaria y que se ocupaba de esa línea de sanitaria. Y al saber que nosotros, dentro de los visitantes que iban a visitar la empresa constructora de diseño, iba a haber un peruano y ella era peruana, nos relacionaron a los dos, pues, ¿no? Cuando yo visité, y bueno, conversamos, la conocí y todo, y bueno, ella era de la especialidad de sanitaria, y cuando quise interactuar con ella sobre otros temas diferentes de ingeniería sanitaria,
ella también manifestaba que no era un campo que ella tenía oportunidad de conocer mucho, porque su preparación y su desarrollo del trabajo estaba en esa línea de instalaciones, pero no en los otros campos. Cuando yo le preguntaba cómo administra la construcción, cuáles son los métodos de programación, ella me decía, ¿sabes qué? Yo en eso no me he metido, yo tengo mi línea de sanitaria y bueno, de eso yo te puedo hablar, pero más que no. Porque la pregunta es, y yo pregunté a uno de ellos, es cómo es que un inodoro del piso, pues vamos a decir 80 de un edificio, el piso 60, se suelta en la montante de desagüe y ¿cómo es que cae en caída libre toda esa altura? ¿O tiene alguna amortiguación? Porque cualquier elemento, un sólido, líquido que cae de una altura considerable tiene toda una energía potencial cuando llega al final, ¿no? No teníamos ni siquiera los edificios estos que tenemos de 30 pisos nosotros, allá había de 60, 80 pisos, ¿no? Tenía inquietudes de que eran pues identificables en ese tipo de edificaciones y no las nuestras, ¿no? Entonces, por segunda oportunidad, comprendí la limitación del idioma en ese país. Y también me enteré de que ahí en ese país les dicen a todo el pueblo en general, o bueno, ese conocimiento de todos, de que un japonés puede morirse feliz si termina de leer un periódico, porque ni ellos mismos tienen la capacidad de leer todo un periódico, dice, ¿no? Qué duro es el examen, diré, la lectura de esos kanjis japoneses, que ni siquiera un común y corriente poblador japonés puede leer un diario completo. Entonces, esa es la situación que ellos viven en su medio. Entonces, eso justifica por qué robotizaban en esa época la construcción, para resolver el problema de 20 o 30 años en el futuro. Y eso lo hace un gerente que tiene una visión de largo plazo y no un gerente que tiene en su cabeza estar 4 o 5 años en una empresa y irse. Él no va a financiar investigación en esa oportunidad. Y eso es lo que le permitió al Japón desarrollar todos sus productos de una calidad y de una innovación que mejoraba los productos que el mundo occidental había producido. Ellos casi no son inventores de cosas, sino son mejoradores de las cosas que existen en el medio. Están buscando la mejora incesante de los productos y servicios que producen ellos, analizando cómo puede perfeccionarse, qué más podemos hacer. En esa década del 90, había ensayado ya hacer 2 edificios sin que ingrese ninguna persona. Simplemente en el terreno había el espacio y fuera de él se alimentaban materiales y piezas que unos brazos mecánicos iban montando para construir todo un piso. Ya estaban fabricados todos los elementos de la construcción y se insertaban las piezas de todo un edificio. Se construía un piso completo y se elevaba el piso. Se construía un piso completo con brazos mecánicos que eran gobernados por computadores desde afuera por personas y se subía un piso. En esa década del 90 se hizo 2 edificios sin que ingrese ninguna persona a la edificación. Pero en ese momento no era rentable producir edificios con esas condiciones. Ellos estaban invirtiendo para hacer ese prototipo y ese ensayo, porque en el futuro, cuando se iban a quedar sin gente que haga las construcciones, todo iba a ser automatizado.
invertían con mucha anticipación y desarrollaban los productos con toda la paciencia y buscando la mejora para que cuando llegue la condición, ese producto pueda utilizarse ya en su medio. Y eso lo diferenció pues del mundo occidental, de lo que impartía Harvard como administración, como gerencia en el mundo. Fue destronado por esta visión de largo plazo que Deming implementó. El mundo occidental, o más que todos los norteamericanos, se dieron cuenta de estas recomendaciones que dieron Deming. Y los norteamericanos tienen la costumbre de reconocer que hay gente que no es norteamericana y que tiene buenas ideas y buenas soluciones y plantean cosas. Ellos lo estudian y ven que es útil, que es valioso, le agregan dos cosas más y le cambian de nombre, con un nombre ya norteamericano. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El tema, esa visión de largo plazo que Deming les inculcó y manejan allá en el Japón, apareció después de que se enteraron que era parte del éxito, el éxito que habían tenido los japoneses con la enseñanza del Japón, y apareció el término en nuestro mundo occidental de la visión de largo, del planeamiento estratégico. ¿Qué es la visión de largo plazo? El planeamiento estratégico estuvo de moda. Fue cambiado ese nombre para no decir que era lo que habían hecho los japoneses. Nunca se había escuchado en ESAN, en todas las escuelas de administración que teníamos, esa palabra de planeamiento estratégico. Y comenzó a aparecer para tratar de seguir la ruta que Deming les había planteado. Y yo preguntaba pues ahí, señores, si ustedes de las utilidades que tienen, ¿cuánto invierten en investigación? Bueno, decía señor o ingeniero, nosotros de nuestros ingresos de utilidades a veces tenemos que invertir 30, 40% en estos temas de investigación. Porque si no investigamos y no hacemos esto, nuestros competidores nos van a sacar del mercado. Y nosotros queremos estar en este negocio por cientos de años, lo que ellos llaman la centuria. Allá se embarcan en un negocio para permanecer y tener éxito en el futuro. No como acá a veces decimos, mientras las condiciones estén dadas y el negocio sea rentable, yo voy a incursionar en este negocio. Y si no, cambio de giro y voy a incursionar en otra línea. Allá no hay esa visión de cambio de giro. Te metes a algo y ya tienes que hacerlo desarrollar para que eso sea permanente en el largo tiempo. Esa es la visión que ellos tienen. En largo plazo. Por eso invierten en investigación. Por ejemplo, esa visión de largo plazo está relacionado con la investigación. Nosotros llegamos a un laboratorio de materiales, no recuerdo si era pues en Tsukuba o en alguno de los laboratorios privados que habíamos visto, y una de las compañeras era una brasileña que había terminado su carrera y había hecho una maestría en Estados Unidos. Y bueno, obtuvo todavía la beca para irse también en Japón. Y nos llevan pues al laboratorio de materiales donde hacían ensayos de concreto, de resistencia, ¿no? Y ella pregunta y le dice al jefe de laboratorio, ingeniero, ¿y qué resistencia de concreto han conseguido? Y le dice, señorita, nosotros estamos ahora logrando una resistencia de 1200 kilogramos por centímetro cuadrado.
1.200, le dice. ¿Y para qué? Pues si con 500, con 600 sería suficiente. ¿Por qué están ustedes buscando un concreto de 1.200, le dice? Fíjense, ve, eso era, pues, vamos a decir, el 93. Y cuando yo estuve en el CIMID para hacer esa parte del muro de reacción y la mesa de ensayos que fue financiado por los japoneses, nos pidieron que el concreto que tenía esos elementos era 350. 350. Bueno, ya pues esa fue la exigencia de la resistencia que vino el diseño. Y a los proveedores locales de nuestro medio, teníamos un proveedor que era Copresa, era el líder en premezclado en nuestro medio, le pedimos que nos haga ensayos y nos demuestre que ha conseguido un concreto 350. Y esa concretera líder se puso a trabajar a buscar tu concreto 350 y no lo pudo lograr. 350. Y nuestro diseño decía, el diseño decía que tenía que ser 350. Porque no había edificaciones ni elementos que se construían en el país con concreto 350. Pero nosotros tuvimos que indagar en las otras concreteras. Y resulta que había la concretera Ormec, que tenía su planta en la playa del Rímac, en la cuenca del río Rímac. Y eso le permitía a esa empresa, no, por ejemplo, Copresa quedaba en Surquillo y utilizaba el agua de Sedapal para hacer el mezclado de su premezclado, ¿no? En cambio, la otra no utilizaba el agua de Sedapal, sino tenía su propio pozo, ahí pues en la cercanía del río Rímac, su pozo subterráneo. Sacaba su propia agua y tenía la libertad de tener su chancadora de piedra en la ribera del río Rímac, que le permitía lavar sus agregados. Y todo se escurría en la cuenca del río Rímac. En cambio, el otro que tenía su base en Surquillo, no podía lavar. ¿A dónde iba a botar toda esa agua de lavar el agregado? Ustedes saben que es conveniente que el agregado no tenga finos, ¿no? La piedra chancada. Y entonces ese señor tenía unas características de sus agregados y el agua que él utilizaba no estaba colorada como el agua que utilizaba el otro cuando tenía una zona urbana, ¿no? Y le encargamos que él produzca ese concreto y consiguió el concreto 350. ¿No? Por esas características que yo les estoy mencionando. Para poder hacer esa plataforma de ensayos, ese muro de reacción que existe en el CIMID. Y fíjense, ese era el concreto 350 que nosotros habíamos tenido mucho esfuerzo para conseguirlo en esos años. Y la señora esta brasileña decía que, bueno, el concreto 500, 600 era suficiente y no había por qué esforzarse en buscar mayores concretos. Y el japonesito ahí le responde lo que dice, señorita, le dice lo que pasa, que en nuestro país vive en una isla y tenemos un montón de población. Y nuestro horizonte, nuestro futuro es seguir creciendo nuestro país haciendo ciudades en el mar. Vamos a hacer ciudades en el mar. Y usted sabe que el mar del Japón es un mar muy bravo, muy difícil. Y por eso estamos buscando para hacer los pilotes de esas ciudades en el mar, estos concretos de 1.200 y estamos trabajando en seguir mejorando, porque esos son los que van a resistir las ciudades en el mar que en el futuro vamos a construir nosotros. En ese momento había una isla cercana, la isla de Kobe, hecha en el mar, pero el futuro de ellos era hacer muchas islas artificiales en ese mar que ellos tienen. Y por eso estaban haciendo esas investigaciones. Aquí creo que localmente ya hemos conseguido con ciertos componentes, con ciertos aditivos, llegar a esos concretos de 1.000 y tantos en nuestro país después de tanto tiempo. ¿En qué concretos se encontrarán ellos
¿O en qué materiales estarán utilizando para reemplazar el concreto de alta resistencia que necesita para sus obras especiales? Seguramente que al 2020 están tratando de solucionar problemas del 2050, del 2040. Eso es porque tienen la visión de largo plazo, ¿no? Nosotros, con ese horizonte que tenía la brasileña, seguramente con la visión de corto y de mediano plazo, vemos que no es necesario lo que otros están visualizando de 20 a 30 años a futuro. Ese es el principio de la visión de largo plazo. Y finalmente vamos a tratar el tema del principio del factor determinante del éxito. ¿Qué garantiza el éxito según esta filosofía? Dice el entrenamiento y la capacitación permanente. Y fíjese, ve que no dice la capacitación permanente de 5 años, 8 años, 12 años. No da un límite de tiempo de la capacitación. La capacitación es permanente. Nos dicen que en 5 años los conocimientos se renuevan en el mundo. Ustedes están terminando esta carrera van a terminar la carrera de 5 años y sus conocimientos no van a tener más vigencia de 5 años más. Y si ustedes al salir de la universidad no se actualizan en los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, simplemente van a quedar obsoletos. Tenemos que tener la capacitación permanente. El entrenamiento y la capacitación permanente. Se había hecho estadísticas en el mundo. ¿Cuánto tiempo ocupan anualmente los gerentes en su capacitación? Y bueno, habían detectado que en el mundo occidental los gerentes se capacitan, dice, 80, 100 horas en el mundo occidental al año. Y los japoneses se capacitaban 300 horas generalmente al año. Porque son conscientes que esa es su tarea, de actualizar y enterarse de las cosas nuevas que se van desarrollando, que van apareciendo en el medio profesional, en la especialidad que ellos trabajan, ¿no? Y eso tenemos que nosotros que asimilar. Ustedes están en una carrera, pero es parte de su formación. Después tendrán que salir, actualizarse con los cursos que estén vigentes, hacer una maestría, hacer un doctorado, hacer cualquier cosa y van a tener que seguir evolucionando. Permanentemente tienen que capacitarse. En otros países, por ejemplo, para tener la licencia de ingeniero, me parece cada 4 o 5 años, uno tiene que llevar al colegio profesional la constancia de cierta cantidad de horas de haberse capacitado en su especialidad en centros certificados. Y si uno lleva esas constancias, le vuelven a dar licencia para ejercer su profesión por 5 años más o 4 años más. Y así pasan todos los periodos de habilitación de los profesionales. En cambio, acá en el Perú, el Colegio de Ingenieros te da una habilidad cuando has tenido tu título y nunca más te evalúa. Y hay ingenieros que salen y nunca se han capacitado, pasa 30 años, 40 años y siguen teniendo su permiso para seguir siendo ingenieros. Pero aquí los médicos, y me parece también la parte de la medicina, ya captó ese sistema de certificación. Ellos también cada año o cada cierto tiempo tienen que entregar certificación de haberse capacitado el ginecólogo en ginecología, el neurólogo en neurología, que ve el gastroenterólogo en gastroenterología. Tiene que haber asistido a congresos, tiene que haber asistido a cursos
de entidades certificadas para que siga renovando su especialidad, para garantizar que está actualizado, pues, ¿no? En este mundo tan cambiante que se está desarrollando tantas cosas, los conocimientos del ingeniero que aprendió, como yo aprendí en la década del 80, en la década del 70, esos conocimientos han sido rebasados ya, ¿no? Han sido superados y hemos tenido, por estar en la docencia, quizás estar permanentemente actualizados para estar vigentes en el momento. Pero el que sale a veces y se ocupa de un puesto o está en un trabajo ya no tiene mayor exigencia. Entonces, recomiendan que tengamos la capacitación permanente. Y hay que tener este tema como una rutina, como una cosa natural que tendremos que nosotros ir teniéndolo. Porque hay gente que ya salió de profesional o a veces es docente también y le resulta difícil gastar 800 soles, 1.700 soles para ir a un curso de actualización que hay en el medio que ahora importa. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que la única manera de estar vigente profesionalmente es estar actualizado. Y lamentablemente para estar actualizado hay que invertir. Para mí no es difícil sacar un dinero y pagar 1.000 soles, pagar 2.000 soles por un evento, pasa medio año, hay otro evento, pago otro tanto y quiero estar vigente en el tema y lo hago pues con mucha naturalidad, digamos, mi bolsillo se ha acostumbrado a gastar para capacitación. En cambio, hoy le digo a otro colega, oye, hay este tema, este evento. Ah, sí, me dice, ¿cuánto cuesta? No, que voy a pagar. y se ríen. Y para ellos, su mentalidad no está preparada, que tienen que invertir para estar actualizados. Así que ustedes sí tienen que tener presente ese tema. Tienen que actualizarse, sí tienen que actualizar. ¿Les va a ser gratis? No les va a ser gratis. La universidad les ha salido gratis a ustedes, pero en lo sucesivo para adelante ya nada va a ser gratis. Las maestrías son pagadas, los cursos de capacitación son pagadas, los diplomados son pagados, los cursos en el extranjero son pagados, todos son pagados. Y ya tienen que decir, del ingreso que yo genere, parte va a ir para capacitación. Puede ser que este mes no utilice, el otro no utilice, el tercer mes habrá algo interesante dentro de mi línea y voy a tener mi bolsita para ir y pagar pues mi dinero, porque no hay otra forma de poder actualizarse. Bueno, es una forma de pagar pues en los eventos locales, ¿no? También tenemos oportunidad de ahora de ver pues el internet que ahora está abierto, por ahí podemos aprovechar algo también, ¿no? Es una fuente poder actualizarnos, estar actualizados, pero lo otro nos obliga a tener, ¿cómo se llama?, que invertir para educar, tener tiempo, paciencia y esfuerzo y voluntad de que sí vamos a seguir educándonos, esforzándonos, ¿no? Yo les comentaré pues de que cuando estaba saliendo yo el 9º ciclo, sudando, como ustedes seguramente sudan para terminar su carrera, hice 2 cursos importantes, yo de costos, de presupuestos, en la facultad con el mejor profesor que había en esa línea, Milton Chávez, ¿no? Que había sido había hecho su maestría en Stanford y había sido ayudante de John Fondal, de un creador de un sistema de programación. Entonces, él brindaba su conocimiento en la clase y todos éramos muy asiduos a asistir a sus clases y participaron de un curso muy interesante. Y bueno, yo llevé el curso de costos en el 8º ciclo, de programación en el 9º ciclo, y en el 10º ciclo ya llevaba otros cursos para terminar mi carrera, y pensando siempre, pues no, ya terminó toda esta etapa del sacrificio de la educación, ya me falta un ciclo y de ahí voy a salir a trabajar, y ya se va a terminar el esfuerzo educativo. Quizás esa lógica también ustedes lo puedan tener, pero el asunto no es así. Y yo en ese 10º ciclo me cruzo con este profesor y le digo, bueno, como siempre lo saludaba, una persona amiga que había
que conversar, recibir sus consejos, y me dice, oye, Wilfredo, me dice, mi jefe de práctica se me ha perdido, se ha desaparecido, y yo necesito un apoyo en el curso. ¿Me puedes tú ayudar como ayudante alumno? Bueno, yo que era pues alumno de último ciclo. Bueno, por supuesto, ingeniero, le dije, encantado, si hay algo que yo pueda ayudarle, pero no tomaba la magnitud de lo que significaba ese compromiso. Y bueno, le acepté la ayudantía de alumno. Y en el curso de programación y costos que él enseñaba, que era el curso que a mí me encantaba y que había tratado de distinguirme en ese curso y hacía el mejor trabajo en esos cursos, aunque en los otros cursos de estructuras hidráulicas no era un alumno, digamos, que iba adelante, en esos cursos que era de construcción, era mi interés, ¿no? Y así, entonces, muy bien, incursioné de ayudante alumno. ¿Y qué me iba a imaginar yo de que iba a entrar a la docencia? Bueno, pues fui su ayudante alumno, terminar la carrera y yo decía, ya voy a ir a trabajar. Bueno, yo tenía una pequeña oficina de planos, en esa oportunidad tenía ya mi actividad dentro de la profesión y se me invita a pertenecer a la docencia. Por supuesto a tiempo parcial, lo tomé y me dice, ahora que has egresado, ¿también me puedes ayudar? Por supuesto, ya me daré tiempo en la tarde, ¿no? Vamos a participar y ahí como ya ingresé como jefe de práctica de construcción, me relacioné con el CISMID para tratar de colaborar con ese tema de la construcción allá y bueno, ingresé a la docencia sin pensar. Estuve un ciclo y 2 ciclos con el profesor Milton Chávez, de asistente, de aprendiz. Yo decía, pues yo de aquí de jefe de práctica voy a aprender en los años de todo el trabajo que él sabe hacer. Y cuando el tercer ciclo que yo le estaba ayudando a él, el segundo ciclo ya como egresado, me dice, Wilfredo, me dice, me voy a Estados Unidos porque tengo que cambiar mi marcapaso. Y había tenido un marcapaso en el corazón. Se fue allá a hacer ese cambio de marcapaso y simplemente ya no pudo sobrevivir. Y que yo tuve que asumir el dictado del curso de programación y de costos en esa oportunidad, cuando los sueldos de la universidad eran bajísimos y no había gente profesional que quiera venir a enseñar a la universidad. El decano me llama y me dice, Wilfredo, tenemos esta circunstancia. Tienes que asumir el curso de costos y programación de obras. Esto no se puede detener. Y fíjese, ve, yo llego a asumir una cátedra teniendo dudas de mi formación para poder impartir ya la enseñanza, porque yo estaba de asistente. Pero fue el desafío, la circunstancia que me llevó, y bueno, así poco a poco he tenido que avanzar mi aprendizaje en el tema, en la línea que me corresponde, posteriormente hacer esa beca en extranjero, seguir diplomados, seguir maestría, seguir capacitándome y habituarme a estar detrás de todo conocimiento nuevo que viene y ser un profesional que se esfuerza por estar capacitado en la línea que está desarrollando. Igual ustedes van a salir, pero piensen que lo conveniente es que siguen permanentemente estén buscando la capacitación y tengan la capacidad de invertir en capacitación. Y eso va a ser valorado por los centros de trabajo donde ustedes intervienen. Cuando ustedes van a demostrar conocimientos actuales, van a valorar su trabajo, les van a aumentar de precio, les van a dar de sueldo, les van a dar nuevos desafíos, nuevos compromisos que desarrollar. Al lado de otras personas que, bueno, no tienen el esfuerzo de querer actualizarse en sus temas, ¿no? Fíjese bien que eso ha sido los principios de esta filosofía DEMI. Hemos hablado en la clase anterior y hoy día de todo este concepto y
quisiera saber si hay alguna inquietud de parte de ustedes para complementar lo que hemos podido comentar en este par de clases. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, con respecto a la capacitación constante, es la parte, bueno, la parte que veo final, ¿no? Del proceso de aprendizaje, pero, o sea, por ejemplo, yo he visto a algunos profesionales de la ingeniería civil que, bueno, justamente siguen esa tendencia de siempre estarse capacitando y siempre seguir estudiando, ¿no? A pesar de que ya son profesionales. Pero Ajá. quería saber si, o sea, es necesario, como usted mencionó hace un rato, conocer un poco de todo para no estar como perdido, o solamente es necesario capacitarse en tu propia rama o tu propia especialidad. Eh, bueno, yo les comentaré, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno está saliendo de la universidad, aparentemente tiene una línea de interés, ¿no? Eh, y muchos han asumido bastante esfuerzo en los cursos de hidráulica y piensan que esa es su línea de hidráulica. Otro ha seguido estructuras y piensa que esa es su línea. Otro se ha identificado con vialidad, ¿no? Con caminos y ahí ha llevado cursos y todos tenemos un interés, una línea que vale la pena conservar porque nos ha traído de alguna manera. Pero cuando uno sale al trabajo profesional, egresa de la universidad, no necesariamente va a conseguir actividad en esa línea de interés de usted. Y entonces va a tomar el trabajo que le están ofreciendo. Va a tomar porque tiene que tener una actividad y tiene que generar ingresos. Y cuando llega a esa actividad, por esa circunstancia que si se alinea a su especialidad que usted avisoraba, a buena hora va a tener esa ruta ahí para seguir desarrollando. Pero si acepta esa circunstancia porque es una oportunidad de trabajo y usted es un ingeniero civil que puede estar en todas esas especialidades que nos hemos formado, ahí también va a identificarse con esa tarea y va a tener la responsabilidad de dedicarse a cumplir bien su trabajo en esa línea que no haya sido su especialidad, porque tiene la responsabilidad de cumplir en ese trabajo y satisfacer de las personas que lo han contratado a usted porque es un alumno de la universidad, es una persona joven, acostumbrada al desarrollo, al esfuerzo de las tareas que se le asignan. Entonces, bien, ha ingresado a una línea nueva que es su obligación también desarrollarse. Si su permanencia en esa línea es de mediano plazo, no le toca nada más que capacitarse en esa línea en que está usted ejerciendo su trabajo. ¿Qué es lo actual para hacer este trabajo? Lo va a tener que hacer como obligación para quedar bien en el trabajo que está desarrollando. Pero paralelamente todavía mantiene usted su interés en la otra línea. Sería prudente que también vaya haciendo una actualización por esa línea de su interés. Y va a pasar un tiempo, usted seguramente va a cambiar de trabajo porque la ingeniería civil tenemos periodos en un tiempo en una cosa, en el otro tiempo en otra cosa y al trabajo que fuera, usted tiene que actualizarse en esa línea de actividad que está para que esté vigente. Usted no va a decir, no, porque yo en la universidad yo me inclinaba por lo otro, ahora que estoy en este trabajo, no debo capacitarme. No, también tiene la obligación de capacitarse en esa línea. ¿No? Eso sería cuando usted ya tiene un trabajo específico. No obstante, tenía un interés que había usted identificado mientras era estudiante. Y seguramente va a ir buscando oportunidades para entrar a esa línea. Y si hay, lo va a coger y usted seguramente va a estar plenamente identificado. Y aparte de esa tarea, ha trabajado en 2 o 3 cosas distintas y es parte de su vida profesional, de su experiencia profesional. Nosotros en la vida profesional, ingenieros civiles, vamos a ir rotando de una obra a otra obra. Alguno podrá comenzar con carreteras y se identifica, va a pasar su vida en carreteras. Pero de ahí, quizás por las circunstancias de la inversión,
Uno que estuvo en carreteras va a pasar a saneamiento, después va a pasar a edificaciones. Nuestra vida profesional es así abierta, no es de una sola ruta. Pero donde vaya usted, tiene que capacitarse, ¿no? Las circunstancias no se dan así en la vida profesional, ¿no? Eso es lo que yo le podría recomendar. ¿Alguna inquietud? Profesor, disculpa. Diga usted. Quería preguntar, porque estaba viendo que así como Deming, hay otros, ¿no? Como Crosby, Moses, Juran, que son así, que tienen esas filosofías. ¿En qué se diferencian estos otros? ¿Y qué A tiene ver, que ver no te escuché con...? bien en las otras filosofías que tú me decías. Ya, es que vi que había otros como que expertos en la calidad, ¿no? Como por ejemplo Joseph Moses Juran, Philip Crosby, que también han hecho sus aportes, ¿no? Pero Claro. quería saber en qué se diferencian con, con Deming, ¿no? Y por qué seguimos viendo Deming. Ya. Por supuesto, dentro de este tema de calidad hay varios que han trabajado en esta línea, pero el que ha revolucionado, el que ha dado el punto de partida es Deming, y que se suma con los aportes que han hecho lo que tú has mencionado. No es que sea el único, pero ahora lo que estamos haciendo es entender a uno de esos que se ocupan de ese tema. Y, y es coherente lo que nos ha enseñado Deming. Si después tenemos que aprender lo que ha hecho Crosby, lo que ha hecho Juran, lo que ha hecho Chicago en diferentes líneas, es parte de la capacitación que debemos tener en este tema de calidad. La calidad puede ser alguien que se dedica a esto bastante amplia, entonces tendrá que incursionar en todos esos aportes que los diferentes teóricos han podido plantear. Pero nosotros en este curso, por ejemplo, nos dedicamos a la tercera parte en calidad, la otra seguridad y la otra parte a medio ambiente. No buscamos en esta oportunidad ser especialistas en calidad y barrer con todos esos antecedentes. Para eso hay ya diplomados de calidad, hay maestrías en ese sentido. Y ahí se profundizará, se tomará en cuenta las otras tareas. Y nuestro esfuerzo está en aterrizar esa teoría en cosas de la construcción. Todos ellos son gente que ha hecho la teoría, el esquema, más que todo para la industria de planta, para las fábricas, que tienen un espacio definido, obreros que van a trabajar 15 años, 20 años. Pero nosotros tenemos la particularidad que cada vez hacemos un proyecto distinto, en lugares diferentes, con personal que es nuevo, con diseños diferentes. Entonces tenemos una condición de procesos muy particulares en la construcción. Y vamos a coger esa teoría que no está aplicada a la construcción. No hay un libro aplicado de esos autores a la construcción. Entonces, nuestro interés es recoger los criterios teóricos, como también la norma de calidad que es genérica, y nuestra tarea es hacer aplicaciones en nuestros procesos constructivos de edificaciones, de puentes, de canales, de las obras que nos toca construir a nosotros. Aterrizar esos conocimientos genéricos en aplicaciones reales de la construcción, ¿no? Eso es lo que yo te puedo comentar. ¿Algún otro comentario sobre otro tema? Permítame. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué le pareció al señor Carlos Roberto Paredes? ¿Algún comentario sobre lo que hemos hablado nosotros? Pues sí, justo yo fui lo que le preguntó lo anterior. Me parece interesante, ¿no? Le quería comentar un poco acerca de que si bien es cierto lo que dice de que la calidad supuestamente va mejorando, ¿no? Pero yo creo que a veces por la competencia varias empresas
sacan productos nuevos y novedosos, pero ya no se preocupan mucho por la calidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de los iPhones, que cada vez son más novedosos, pero la calidad se va perdiendo. En caso de los televisores de pantallas curvas, que ya no son tan buenos como los de pantalla normal, ¿no? O sea, eh, son cosas que supuestamente la calidad debería mejorar, pero no, sino que están cada vez que creo que decayendo. Claro. Bueno, todavía no hemos tocado tanto el tema de la calidad, pero hay que entender que la calidad, eh, hay diversos tipos de calidad, la calidad no es única. La calidad lo evalúa el usuario, el cliente. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo nosotros de querer tener un auto. Y en el mundo, en nuestra sociedad, existen diferentes estratos de posiciones eh, económicas, vamos a decir. Si hablamos nosotros de un industrial a nivel internacional, hablamos nosotros de un futbolista que tiene un montón de dinero, para trasladarse y utilizar un vehículo, él va a valorar la calidad del Lamborghini, ¿no? De esos autos especiales que son hechos a mano, a pedido. Para él la calidad es el Lamborghini. Lo que no es Lamborghini no hay calidad, o otros similares, otros autos de esa gama. Pero no todos tienen ese acceso. Hay otra gente que accede al Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz es una categoría diferente, sale masivo, no es especial como el Lamborghini, digamos, porque su bolsillo lo puede pagar ese Mercedes-Benz. Y entonces la calidad para él es el Mercedes-Benz. Otra persona, otro nivel de estrato económico, no puede comprar el Mercedes-Benz y dice yo compro un auto japonés de avanzada. Ah, ya, entonces compra el Lexus, digamos, porque su bolsillo le da para pagar el Lexus. Esa es su calidad, que él se siente satisfecho. Pero seguimos bajando el estrato económico y hay gente que no puede pagar un Lexus. Puede pagar un Toyota, un Mitsubishi. Su bolsillo le da para pagar ese tipo de auto. Entonces busca esa calidad. Para él está satisfecho, para trasladarse de un lugar a otro, irse con su Yaris, con sus marcas de Toyota. Pero hay otro estratos de capacidad económica que no puede comprar un auto japonés. Se compra un auto coreano, porque ya después de los japoneses, los autos coreanos tienen cierta ya garantía, tiempo de producción. Se compra un Kia, se compran algún... Y hay otra gente que no puede comprarse tampoco un Kia. Entonces compra un auto chino. Y compra un auto chino porque su bolsillo le da para acceder a esa calidad. Y bueno, se traslada, se moviliza. Puede ser que auto chino le dure 3 años versus el otro que le dure 8 años. En fin, pero su bolsillo le permite acceder a esa calidad nomás. Y hay otros que, no, como yo cuando compré el primer auto, no podía comprar un auto nuevo, tenía que comprar un auto usado y lo compré un auto usado. Ustedes van a salir de la universidad, van a comenzar a trabajar, van a poder comprar un auto del año, seguramente que no lo van a comprar. Con su primer trabajo, con primero sueldo de asistentes, si pueden comprarse un auto usado, va a ser bueno. Y dentro de los autos usados, como yo siendo profesional, estando ya haber trabajado algún tiempo, pude escoger un auto usado japonés.
y que era un rango en que yo podía acceder, concedí un préstamo, fui pagando y me accedí a un auto usado, que muy buen carro que vino, ya, muy bien, timón cambiado, timón cambiado. ¿Podía yo haberme comprado un auto del año? No podía. Y estuve conforme, he tenido ese auto creo que 15 años y muy bien, pues me respondió. Pero en esa época puede haber habido otros compañeros o otra gente que tampoco no tenía la capacidad para comprar un auto usado japonés. Entonces compraba un auto usado chino o coreano, porque su bolsillo le daba para eso. Y cumplía la función de trasladar a su familia y a él de un lugar a otro, sí cumplía. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que la calidad no es única, ¿no? La calidad está graduada, diremos, para la capacidad de adquisición que nosotros pudiéramos tener. Y yo qué voy a pensar, porque si no tengo un Lamborghini, no tengo un auto de esa calidad. Imposible para yo pensar, ¿no? Después de muchos años me he comprado un auto nuevo del año ya por mejora de algunas circunstancias. Así que hay que ir viendo así, ¿no? No es que la calidad sea única. Estamos viendo el automóvil, eso sucede en las viviendas, sucede en muchas cosas. Pero en el caso de ingeniería, de infraestructura, está de por medio de la seguridad, la vida de las personas que utilizan esos bienes, esa infraestructura. Esa debería ser la calidad mínima que el Estado debe invertir para esas infraestructuras, o la gente privada va a haber una calidad mínima desde el punto de vista técnico que tenga la resistencia y garantice la vida de las personas, ¿no? Esa es la calidad que deberíamos buscar en construcción, ¿no? Así que un poco ese es el ejemplo que les estoy dejando. Muy bien, el lunes vamos a seguir retomando, vamos a lograr una aplicación de las herramientas estadísticas a un proceso de construcción, que lo vamos a analizar adecuadamente para que vean que estas teorías son factibles de aplicarlas en nuestro sector. ¿Ya? Yo tengo otra clase de aquí para adelante, así que si no hay alguna pregunta final, nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ha sido un gusto verlos hoy día. Nos estamos viendo a reunir el día lunes. ¿Ya? Gracias, profesor.